La Fiscalía de la Corte Penal Internacional recibió presión cuerpo a cuerpo por parte de activistas, de víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Estuve con ellos en 2 reuniones con el personal de la Fiscalía de Karim Khan y allí nos sentamos cara a cara con ellos. Quiero contarles todo lo que podemos y debemos esperar de la Corte Penal, con la mayor dosis de realidad y cruda honestidad. ¿Qué argumenta la Fiscalía y qué le demandan los sobrevivientes del régimen venezolano? ¿Qué nos dijeron en esas reuniones? Que tienen el mismo sentido de urgencia que nosotros en un resultado tangible, pero que para ellos la situación en Venezuela es mucho más joven que el conflicto en Ucrania, por ejemplo, que hay una negativa percepción de que la investigación es lenta. No estamos presionando al fiscal para que pare la oportunidad del régimen de mostrar evidencia. La solicitud de las víctimas es solo continuar con más esfuerzo la investigación. Las víctimas quieren ver resultados. Si la participación del régimen acompaña el proceso, entonces las víctimas necesitan ver que la investigación es oportuna. Y que hay resultados. Las víctimas quieren ver resultados. ¿Y qué significa tener resultados? ¿Órdenes de captura? Resultados es qué tipo de crímenes se cometieron, quién los hizo y en qué periodo de tiempo. En un pasillo le dije al fiscal Karim Khan que Putin confesó en una transmisión pública frente a su ministra de Infancia que había evacuado a más de 1.000 niños de Ucrania, supuestamente huérfanos, que se los estaban entregando a familias rusas, y 3 meses después firmó una ley para darle ciudadanía rusa de manera expedita. Karim Khan, un año después, emitió órdenes de captura, solo un año después. Bueno, Maduro hace 4 meses confesó que dio la orden de secuestrar a 2.000 personas. Antes había prometido ya un baño de sangre y anunció que no habría perdón. El régimen está dispuesto a hacer lo que sea necesario. Hay personas en prisión solo porque el régimen presume que saben dónde está María Corina. Imaginen ese nivel de persecución, solo por creer que saben dónde está María Corina. Nunca hemos tenido una situación donde líderes opositores tienen que esconderse las 24 horas. Hay 25 personas desaparecidas. Es la primera vez que no sabemos dónde están. Los líderes de Venezuela entendieron que el régimen quería matar a 10 personas por día y por eso pararon las protestas. Todo eso lo cumplió, pero también lo dijo en televisión, de manera que el fiscal todavía está a tiempo de ser tan efectivo contra Maduro como lo fue contra Putin. La Fiscalía nos dijo en este viaje que están trabajando duro, que tienen un objetivo claro y que en medio del proceso las víctimas tienen derecho a sentirse frustradas, porque nadie debe ser torturado, encarcelado injustamente. Y también nos dijeron que para el fiscal la credibilidad del régimen se socavó aún más después del 28 de julio, que siguen avanzando, que la complementariedad no puede ser un teatro. Usaron esa palabra textual en esta reunión. Recuerden que cuando hablan de complementariedad, ellos se refieren al derecho que tiene el Estado, sí, señalado, a defenderse, a los intentos de Maduro por demostrar su inocencia. La Fiscalía dice que no puede ser un teatro. Y es que en el Estatuto de Roma se establece que no puede haber apariencia de justicia, solo puede haber justicia, punto. Somos conscientes que el régimen es actualmente un peligro para las víctimas, para periodistas, para cualquiera quien alce la voz contra los altos perpetradores. Cuando el Estado es el perpetrador, la complementariedad no puede tomar el mismo camino usual, que es abrir puertas a perpetradores. Tiene que haber un límite y el criterio de la complementariedad es examinar si la justicia local es genuina o no, y eso lo establece la Corte, y la Corte Penal en 2 instancias ha dicho que las acusaciones dentro de Venezuela no cumplen los estándares. That the domestic prosecutions were not up to the standard. No longer be possible. No es posible ya judicialmente, según el Estatuto de Roma es clarísimo. No ha habido investigaciones contra los perpetradores de más alto nivel dentro de Venezuela. El reclamo de las víctimas y ONG a la Fiscalía es que le ha dado demasiado tiempo a Maduro para demostrar lo que nunca va a poder demostrar. Y aun cuando el fiscal dijo que la complementariedad no era un camino eterno y que
se estaba agotando. Las víctimas insisten en que ya ese camino fracasó hace tiempo, que no se le deben dar más oportunidades al perpetrador. Pero algunos le dan el beneficio de la duda a la fiscalía porque creen que si el fiscal no le cierra las puertas a Maduro para que participe en la investigación es porque no quiere que le pase lo que le ocurrió a Bensouda, la fiscal anterior. Cuando el gobierno de Burundi no quiso participar más, demandó al Estatuto de Roma y el caso quedó como una especie de limbo. Y que más bien, cada vez que el régimen venezolano se intenta defender, le da más elementos a la fiscalía para demostrar que por supuesto no están impartiendo justicia en Venezuela y que le toca a la Corte Penal Internacional encargarse, que la fiscalía quiere dar un golpe certero, que quiere tener un caso firme, abrumador, a la hora de ir a juicio. Sin embargo, las víctimas le dicen qué más pruebas y evidencias necesitan. Si desde hace años la misma fiscal o ex fiscal de Maduro, Luisa Ortega Díaz, le entregó documentos originales que demuestran todas las atrocidades. Es probable que un hombre con máscara esté torturando a mi padre ahora. Nadie lo ha visto en 90 días. Temo que si hablo de más, temo retaliaciones contra mi padre y mi madre. Mi madre ha tenido encuentros que no son casuales con oficiales del helicoide en tiendas cercanas a su casa. Tú eres la esposa de Perkins, ¿no? Sí, nosotros trabajamos en el helicoide. Él tiene una válvula en el cerebro conectada a un tubo que va a su estómago para drenar el líquido. Si es golpeado en la cabeza puede presentar hidrocefalia. La fiscalía también nos dijo en nuestro encuentro que no se pueden dar el lujo de hablar públicamente porque no quieren poner en riesgo la investigación, que tienen que ser discretos, que las víctimas en Venezuela no están solas. Y los propios compañeros de Karim Khan nos decían que les sorprendió que hablara de forma tan prolongada sobre Venezuela, que además cruzara el límite de exigir la liberación de menores de edad porque eso va más allá de sus atribuciones y que en lugar de verbalizarlo como lo hizo, pues no mandara un simple comunicado. La fiscalía insistió delante de nosotros en que para el fiscal no hay un sufrimiento mayor al otro, es decir, que no hay una causa más importante para él que otra, que el reporte de crímenes de lesa humanidad en Venezuela le resulta muy serio, que así se toman esto y que siguen recibiendo y filtrando información. Y es que en eso es en lo que insisten las víctimas. Esta situación sigue en marcha y mientras se investiga, Maduro comete crímenes nuevos. Ya aprobó la ley para atacar a las ONG porque ellas amparan a las víctimas, ese enemigo que más daño le ha podido hacer al régimen. Y ya le habían advertido al fiscal antes del 28 de julio que la represión sería peor después. No se equivocaron. Y ahora le insisten en que las circunstancias también se van a deteriorar aún más después del 10 de enero si Maduro consuma su golpe de Estado. Lo único que estamos viendo es un potencial Maduro que incremente sus crímenes y ellos lo saben. Lo único que necesitamos es que avance y cierre la investigación y emitan las órdenes de captura. Tanto se deteriora la situación que mandaron a 20 agentes de represión del Estado a que se presentaran en la Embajada de Argentina, protegida por Brasil en Caracas, para decirles que iban a entrar a secuestrarlos y llenarlos de más terror, más zozobra, en este estado de sitio al que los han sometido, además sin luz, sin agua. Lamentamos profundamente la falta de avances sustantivos en la investigación que lleva adelante la Fiscalía. Venezuela no puede considerarse un Estado de Derecho. La voluntad democrática de su población es ignorada de manera deliberada. Nuestra misión diplomática en Caracas ha enfrentado situaciones de asedio en represalia por haber ofrecido asilo a personas cuya vida e integridad se encuentran en peligro. La República de Panamá aprovecha esta Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma para exteriorizar su preocupación por la injustificada demora en la tramitación del expediente sobre crímenes atroces cometidos y que siguen cometiéndose en Venezuela. Expresamos nuestro profundo desacuerdo por la lentitud de la investigación por el fiscal de la Corte. Les convirtieron la embajada en una cárcel, mientras que el embajador de Portugal en Caracas se atreve a pedirle a la comunidad portuguesa en Venezuela que mantengan la neutralidad política, que se mantengan equidistantes de lo que describe como un país dividido y no más bien como todo un país atacado de forma intencional por un tirano. Porque pudo la justicia argentina y no la Corte Penal emitir órdenes de captura.
Porque hubo voluntad, Carla, porque la justicia argentina entendió que había suficientes pruebas para investigar por crímenes de lesa humanidad a los perpetradores. Hoy la pelota está claramente del lado de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. El embajador le dijo a los portugueses: ocúpense de prosperar, de producir allí calladitos, que no les importe que 70% del país expulsó a Maduro con el voto y tampoco que 29 presas políticas fueran trasladadas desde Anzoátegui hasta Miranda a un centro donde se sabe que las mujeres están hacinadas y que las torturan, donde la misma directora les echa agua fría, las llama terroristas y les hace requisas en las que les revisan sus partes íntimas. Tan urgente es tomar decisiones en Venezuela que Jenny Barrios es otra presa política con cáncer y la trasladaron a Uribana. Le niegan la atención médica. Por eso es que las acciones deben ejecutarse ahora. Si tenés un gobierno autoritario, dictatorial, que tenés absoluta certeza de que no va a hacer nada para implementar justicia, no podés aplicarle el mismo criterio que otro país que tiene una democracia débil, con problemas, pero es una democracia que está funcionando con un poder judicial relativamente independiente. En Venezuela no existe eso, no existe. Entonces aplicarle el mismo criterio de complementariedad está equivocado. Pero hay señales importantes que algunos ven de parte de la Fiscalía. Cuando Karim Khan, por ejemplo, habló de Libia en su referencia a Venezuela, recuerden que él emitió allí 6 órdenes de captura a la milicia de ese país. Bueno, él fue abogado del hijo de Gaddafi, así es, en algún momento, y recibió muchas críticas cuando se hizo fiscal porque fue abogado de un perpetrador y ahora de las víctimas. Entonces lo que se cree es que él emitió esas órdenes de captura en Libia para disipar cualquier duda sobre su imparcialidad. Y que si lo mencionó cuando habló de Venezuela, quizás es una señal de que quiere emitir órdenes de captura para poder acabar con nuestras propias dudas sobre su imparcialidad por el hecho de que su cuñada fue abogada en alguna parte del proceso del régimen de Maduro. Esto es muy interesante. Tampoco hay ninguna garantía de que si el fiscal emite órdenes de captura contra Maduro, Diosdado o cuadros medios, ellos sean atrapados al día siguiente. Pero si recuerdan el caso de al-Bashir en Sudán, acusado de 5 cargos por crímenes de lesa humanidad, él tenía 2 órdenes de captura y se estuvo burlando de la Corte Penal Internacional por años, pavoneándose por el mundo, y hoy está preso en Jartum, en la misma cárcel en la que él encerró a sus opositores, después de aplastarlos en todas las protestas que hicieron. Pero hoy está pagando por esos 300.000 asesinados. Lo que viene ahora son las órdenes de captura. Ya solo necesitamos saber cuándo va a pasar. Ya ha transcurrido demasiado tiempo. El fiscal tiene que moverse. Punto. Carla, un Estado y un régimen que lo único que hace es perseguir a los venezolanos que piensan distintos para permanecer en el poder, ¿tú crees que realmente van a hacer investigaciones contra ellos mismos? Lo que es sorprendente es que esto lo sabe la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Tenemos que meter la mayor presión posible para exigir que se trate la situación de Venezuela igual como se ha tratado la situación en Gaza, como se ha tratado en Ucrania. Día a día se vive en personas asesinadas, niños presos. Hay hechos que no son controvertidos y que no pueden ser tratados como hechos controvertidos, es decir, los hechos que están probados, porque las víctimas han declarado y los victimarios han reconocido, son hechos que no tienen que ser discutidos en una corte. Así que hoy les digo desde aquí, desde el mismo escenario donde se dio esta Asamblea de Estados parte del Estatuto de Roma en La Haya, no renunciar a lograr ese mismo final para nuestra historia, para nuestra propia historia. Vale todo el esfuerzo, toda la lucha, todo el tiempo invertido por las víctimas, por cada víctima que merece ese desenlace. Ojalá que yo pudiera recrearles la pasión, la determinación que ellos demostraron en cada reunión aquí, la valía de que este fiscal sí los recibió, sí los escuchó, que les permite increparlo, reclamarle lo que sienten que todavía no ha hecho. La presión tiene efecto. Y no se trata de creer en el fiscal, sino en el poder que nosotros tenemos de influir en sus decisiones y a la que ningún sobreviviente de Maduro piensa renunciar.